Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana Priscila de la Cruz en una última reflexión, la última reflexión del año. No quería irme sin hacer esta reflexión que la he titulado La Sagrada Familia, ya que hoy la iglesia tiene la festividad de la Sagrada Familia. Tan importante es la familia que hasta nuestro Señor quiso nacer en una. Y esto es algo que últimamente hemos visto los ataques a la familia, de parte ya sea directa o indirectamente de los medios, de ciertas organizaciones que indican que no es necesario que nos reproduzcamos, que tengamos muchos hijos porque supuestamente contribuyen a la sobrepoblación o a la contaminación. Mucho alarmismo, mucho misantropía en realidad. Y es un ataque directo a la familia. La familia es la célula de la sociedad, no es el individuo, pues el individuo nunca está solo. Nosotros al nacer nacemos en una familia, no nacemos solos. La familia es la célula de la sociedad. Y al atacar a la familia, se está atacando directamente en lo más primordial a la sociedad. De modo que es por eso que vemos ahora estas sociedades tan descompuestas, estos altos índices de ansiedad y depresión que conducen a desenlaces fatales, personas tomando sus propias vidas o simplemente viviéndolas de la forma más indigna posible. Pues cuando no se tiene ese sustento de la familia, una madre amorosa y un padre presente, amoroso, pues suceden estos resultados. Bien, hoy entonces la iglesia celebra a la Sagrada Familia y la celebra obviamente, con las Sagradas Escrituras. Y vamos a hacer entonces las lecturas del día de hoy, que dice la primera lectura del libro de Sirácides. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza, aunque se debilite su razón. Ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera lectura nos habla las Escrituras sobre el honor que debemos rendir a nuestros padres y cómo el Señor honra a los padres por medio de los hijos.
debemos respaldar la autoridad de la madre sobre la prole. Es decir, la madre debe tener autoridad sobre sus hijos. Nosotros como madres podemos ser amigas de nuestros hijos, sí, pero sin perder esa autoridad, sin perder de vista que nosotros somos la guía de ellos. Nosotros somos amigables con ellos, pero no amigos. Es decir, no es para complacerlos a ellos en lo que ellos quieren hacer, sino en guiarlos a ellos y que ellos nos entiendan a nosotros como que tenemos una autoridad dada por Dios sobre ellos, por la misión que tenemos y la responsabilidad de criarlos en el amor a Dios. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, les estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Cuando honramos a nuestros padres, nosotros estamos honrando a Dios. Y nuestro Señor Jesús cumplió con esto. Obviamente, tenía que ser ejemplo. Y Él fue ejemplo de honrar a tu padre y a tu madre. Por eso me parece bastante sorprendente, por decirlo menos, que haya quienes como que tuerzan tanto las escrituras para dar a notar que Jesús deshonró a su madre o que la menospreció, que no le daba importancia, torciendo ese pasaje en donde alguien le dice a Jesús: benditos los senos que te amamantaron y el vientre que te cuidó. Y que Jesús dijo: más bienaventurados son aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. De alguna extraña manera utilizan ese verso como pretexto para despreciar a la Madre de Dios. Para decir: ve, si ni siquiera Jesús ahí tuvo la oportunidad de haber ensalzado a su madre y no lo hizo. ¿Cómo que no lo hizo? Claro que lo hizo. Dijo, claro, bienaventurados, más bienaventurados aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y María hizo la voluntad del Padre. Es decir, que ella es más bienaventurada, no por su vínculo biológico, sino por cumplir la voluntad del Padre, a pesar de saber todo lo que iba a acarrear para ella el tener al Hijo de Dios en su seno. Ella sabía y ella cumplió la voluntad del Padre. De modo lo que es importante allí es no tan solo el vínculo biológico que había entre Jesús y su madre, sino el hecho de que su madre cumple con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios. Así que de ninguna manera nuestro Señor nos iba a dar un mal ejemplo de deshonrar a su madre. ¿Qué les pasa? Este tipo de interpretaciones más a mí me parecen blasfemas contra nuestro Señor Jesús. Ellos pretenden despreciar a María, pero en el camino a quien están despreciando realmente es a Jesús, al hacerlo ver como un hijo que no honra a su madre, cuando estaba escrito que un hijo su misión es honrar a su padre, honrarlo, respetar la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Y pretenden decir que Jesús no respetó a su madre. Pero no. Bueno, nosotros sí tenemos la interpretación, pues nosotros tenemos la interpretación que nos da el magisterio, que ha sido guiado por el Espíritu Santo, de modo que nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús honró a su padre y a su madre. Él quiso tener una familia. Él es Dios. Siendo Dios, Él quiso nacer dentro de una familia y someterse a la autoridad de un padre y una madre. Siendo Dios, someterse a la autoridad de unos humanos. Pues José, siendo su padre putativo, su padre adoptivo,
lo protegió, lo cuidó. Y obviamente su madre, que lo alimentó, le enseñó a caminar. Lo presentaron en el templo, cumplieron. Así que es, este es un ejemplo que nos da nuestro Señor de cómo nosotros debemos ser con nuestros padres, cuidarlos, obedecerlos, cuidarlos cuando ellos ya están mayores. En esta palabra Dios nos guía en la comprensión de nuestras relaciones familiares. Es decir, es una palabra muy práctica para aplicarla ahora en estas épocas en donde se desnota, se menosprecia la familia. Pues más importante para la actualidad, para este mundo secular, es el individuo, es el cumplimiento de los deseos vanos de la persona, de su deseo de explorar el mundo, de cumplir una carrera, de tener un éxito financiero. Vanos, no entiendo para qué un éxito financiero, qué se hace al final de la vida con ese dinero. El dinero te va a abrazar. Siempre me gusta recordar cuando en el último día de la vida de mi abuelita, que tuvo más de como 6 hijos tuvo, y cada uno de ellos tuvo muchos hijos, y todos ellos a su vez muchos hijos. El día en que ella fallece, el último día que el Señor la llama a su presencia, la casa estaba llena de gente y no estábamos todos. No estábamos todos. Por ejemplo, estaba yo y no estaba mi hermana. Estaban algunos de mis primos, no todos. Y pensar que fue por ella, solo por ella, quien originó. Si ella no hubiera existido, no hubiéramos existido ninguno de los demás que estábamos en esa casa en ese momento. Más de 50, 60 personas. Así que es importante ver cómo el hecho de que nosotros nos reproducimos es una forma de devolverle a Dios lo que a nosotros nos dio. A nosotros nos dio una madre, pero algún día nosotros hemos de morir. ¿Qué dejamos nosotros en el mundo? Debemos dejar un legado, debemos dejar hijos, debemos dejarlos y criarlos en estos valores y principios que nos fueron legados a nosotros. Esa es nuestra misión. El no hacerlo es despreciar el mandato divino, despreciar nuestra misión misma de crecer y multiplicarnos, de devolverle al mundo lo que nosotros vamos a dejar el día en que nos vayamos de este mundo. Bien, vamos a ver. Ya quería comentar también esto de cuidar a tu padre en su vejez y en la vida no le causes tristeza, aunque se debilite su razón. Es la paciencia que nosotros tenemos que tener con nuestros padres, así como ellos nos tuvieron paciencia a nosotros cuando nosotros éramos más vulnerables, más pequeños. Ellos nos tuvieron paciencia, ellos nos alimentaron, ellos nos educaron. Ahora, con respecto a esto, hay personas que a veces dicen, sí, pero a mí mi mamá me pegaba, mi papá me abusaba, yo soy lo que soy por mí misma, lo que sea. Eso no es justificativo, no lo es, para que tú los trates así. No lo es, de ninguna manera, no lo es. Cada quien nacemos con una cruz diferente. Y si a ti te tocó esa situación, no es justificativo para que hagas justicia con tu mano y maltrates a tus padres cuando ellos ya están mayores, porque supuestamente cuando tú eras menor ellos te trataron mal. Supuesta o realmente, si realmente te pasó. No es justificativo para nada. Es momento de que pongas en orden tu vida espiritual
y te des cuenta de qué es lo que te quiso decir el Señor al hacerte vivir esa vida. Pues a todos nos ha dado una diferente cruz. Esa fue la tuya. ¿Por qué es? En lugar de con cinismo venir y decir, no, a mí realmente mis padres me trataron muy mal. Y continuar esa cadena y ahora asimismo tratar mal a tus hijos o ser negligentes con ellos o, lo que es peor, no tenerlos en lo absoluto. Bien, ahora sí vamos a continuar con el Salmo responsorial que dice, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo y será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos del olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Con esta palabra, el salmista nos da a entender cuán dichoso es aquel que teme al Señor y que recibe las bendiciones en su familia. En la familia recibimos esas bendiciones. Y por eso debemos criar a nuestros hijos en ese temor a Dios, entendiendo temor como esa forma de no ofender a nuestro Señor cayendo en pecado. Entendiendo que cada pecado que nosotros hacemos es un latigazo a nuestro Señor en la cruz. Y nosotros no queremos ser partícipes de eso. Y por eso aborrecemos pecar y no lo hacemos. Y estamos en un constante examinar de conciencia para ir llegando a esa santificación, entendiendo cuáles son aquellas fallas que yo puedo estar haciendo que cometen esos latigazos de nuestro Señor. Pues yo temo ser parte de eso. No quiero ofender a mi Señor. Ya lo ofendí en el pasado, no lo quiero volver a hacer. No lo quiero volver a hacer. No es un temor al infierno, que de hecho es algo real, que existe, pero que sabiendo de que si yo recibo la absolución, recibo el perdón de mis pecados, pero eso no significa que las penas se me han sido absueltas. Es por eso entre lo que me queda de vida, debo accionar de tal manera de que pueda yo reparar con esas penas, con todas esas cosas que el pecado cometido dañó. Reparación. Pues nuestro Señor es justo por completo y todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Bien, vamos a ver ahora la segunda lectura que nos dice San Pablo de su carta a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a los que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas, no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Esto es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en esta carta, Pablo, que dirige a los colosenses, nos da más directrices de cómo debemos guiarnos en familia, guiarnos en el amor
la compasión, la magnanimidad, es decir, ser generosos con nuestra familia, ser compasivos con nuestros hermanos, amarnos, ser pacientes. A veces, y yo creo que esto todos los que han tenido hermanos, hemos tenido esos problemas entre hermanos y nos hemos caído de los pelos, hemos tenido esos problemas, sí, es cierto. Y ahora que yo lo recuerdo con mi hermana, me causa hasta cierta ternura, porque de eso lo que me quedó es la enseñanza de mi mamá, que siempre ella se ponía arbitrando entre el medio de las dos, diciendo, no se peleen, son solo las dos hermanas, deben amarse, deben perdonarse, deben quererse, son las únicas dos hermanas. Y eso trascendió. Pues no importa cuál problema nosotros hayamos tenido, al final nos perdonamos. Y ahora que estamos viviendo a la distancia, yo siento a mi hermana tan cerca de mí, yo la amo intensamente, la amo muchísimo. Y yo sé que ella a mí, porque ella me soportó. Aquí esto que dice, sopórtense mutuamente. Ella me soportó durante tantas décadas de nuestra vida, en la cual yo me burlaba de ella y de su devoción por algunas épocas de una manera insufrible. Y ella me soportó y ella oró por mí. Por eso es que estoy inmensamente agradecida con mi hermana, porque si no fuera por ella, yo no estaría aquí en este momento alabando al Señor. Pues ella me soportó y oró por mí. Así que esas son las virtudes que tenemos que tener entre hermanos. El vínculo de la perfecta unión basada en el amor. Que es verdad, van a haber esas fricciones entre hermanos, porque todos somos diferentes y vamos a tener peleas, discusiones, pero no permitamos que haya rencor que dure más de 2 horas. No puede ser eso posible. No puedes guardar resentimientos y rencores con tu propia sangre. Es verdad que puedas tener quejas de tus hermanos, de tus hermanas, pero perdónense, sopórtense. Que haya esa paz de Cristo entre ustedes, en su familia, y que todo lo que hagan y lo que digan sea en nombre del Señor Jesús. Ahora Pablo continúa dándonos estos consejos, hablando sobre las mujeres y cómo debemos respetar la autoridad de nuestros maridos. Consejo que por ahí se toma de forma, asimismo, se tuerce queriendo decir que Pablo estaba siendo misógino, diciendo, oh, las mujeres tienen que someterse a la autoridad de sus maridos. Eso es machista, porque así lo quiere el Señor. No, el marido es la autoridad en el sentido de que es la cabeza que él dirige. Y si tú has elegido a un buen hombre, a un hombre cristiano, un hombre que teme al Señor, ¿por qué no someterte a él? Es decir, a la manera como él va a dirigir la familia, hacia dónde van a ir como familia, los proyectos familiares que tienen. Y miren que Pablo le exige a los maridos que amen a sus esposas y no sean rudos con ellos. Es decir, no es que esto de someterse a la autoridad del marido significa soportar a un hombre rudo, malo, que te pega. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que los maridos amen a sus esposas y que no sean rudos con ellas, que las amen, que sean delicados, que las amen. Son mujeres. Su mujer es alguien a quien ellos deben amar. Y a cambio la mujer debe respetar a ese hombre. Debe tratarlo con dignidad. Esa es la dinámica que nos dice aquí Pablo. Los hijos que obedezcan en todo a sus padres, pues esto es agradable al Señor. Si vemos esa dinámica entre padre e hijo, el padre dirigiendo la familia, la madre siendo amorosa y amada por su esposo,
los hijos ven eso, obedezcan a sus padres. Y los padres que no exijan tanto a sus hijos para que no se depriman. Entenderlos a los niños como personitas a las que nosotros estamos guiando. No pretender que sean perfectos. A eso se refiere Pablo aquí. Bien, veamos. Así es. Pablo nos hace con esta carta un llamado a la armonía del hogar, cómo la paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones y cómo la gratitud debe impregnar todas nuestras acciones y nuestras palabras que tenemos unos con otros en familia. Vamos a ver el Evangelio, qué es lo que nos dice el día de hoy. Aleluya, aleluya. Que en sus corazones reine la paz de Cristo y que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados con semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 100 años casada y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron con todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje donde Simeón habla, no puedo evitar, esta frase es muy importante para mi proceso de conversión, y la voy a releer. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. ¿Y por qué es tan importante para mí? Porque yo siempre le había pedido a Dios, incluso antes cuando no creía en Él, le había pedido evidencias de su existencia y de su realidad, del propósito para mi vida, y que de acuerdo a Él yo lo iba a hacer. Y lo hizo, y se presentó ante mis ojos. Por eso yo ya siento que yo ya puedo morir en paz, pues ya mis ojos vieron a mi Salvador, y en lo que me reste de vida me voy a dedicar a proclamar su palabra y a decir lo real que es y lo real que puede ser su influencia en nuestras vidas, incluso en estos momentos, que han pasado ya miles de años desde estos acontecimientos. Y así cuando uno se llena del Espíritu puede reconocer al Señor. Simeón reconoció al Señor en ese bebé que venía en brazos de José y María.
Asimismo, Ana, la profetisa Ana, ella también lo reconoció al Señor en un bebé, porque había vivido toda su vida en el templo sirviendo, no se apartaba ni de día ni de noche. Y eso le ayudó, los ayunos y oraciones que ella hacía, a reconocer al Señor en un bebé. Es tan importante la misión de aquellos que se llenan del Espíritu Santo, pues hay más que reconocieron al Señor siendo un bebé, que nos dejan a entender que al nosotros llenarnos del Espíritu lo vamos a reconocer, incluso en otras personas que están allí para que nosotros podamos reconocer a nuestro Señor en esas otras personas y poder demostrar su gloria. Cuando Simeón le dice a María, una espada te atravesará el alma, como anticipando aquel momento de gran dolor que María iba a sufrir al ver a su hijo morir en la cruz. Es algo que nos demuestra cuán grande fue la fe de María al saber que apenas ella supo que iba a ser la madre del Salvador, ella sabía cuál era la misión del Salvador, morir en la cruz. Sabía que iba a sacrificarse. Y para una madre es bien difícil soportar el dolor de un hijo. Es muy difícil. Por eso lo relaciona, lo compara con una espada que te atraviesa el alma. Así que María lo sabía. Y qué increíble el amor que ella tuvo para aceptar esa voluntad de Dios, aceptar que ese gran dolor iba a venir. Ese es el sacrificio. Y eso es lo que nosotros como madres debemos saber, que nuestros hijos no son nuestros, que nuestros hijos tienen una misión y que nosotros estamos aquí para ayudarlos, apoyarlos, estar ahí para ellos, pero saber que ellos no son nuestros, que nuestros hijos van a ir creciendo, fortaleciéndose y que nosotros tenemos que ayudar a que ellos se llenen de sabiduría por medio del temor a Dios. Inculquemos en nuestros hijos ese temor a Dios para que la gracia de Dios no los abandone. Bien, con esto creo que he cubierto toda la palabra de hoy, siempre recordando que Jesús es la luz que ilumina todas las naciones. Jesús es el faro, es aquel que viene a iluminarnos y cuya venida nos revela todos los pensamientos, que aunque pueda ser contradictorio, pues aquí lo decía Simeón, lo decía, como signo que provocará contradicción. Sí, así pueden haber signos que provoquen supuestas contradicciones, pero estas supuestas contradicciones sirven para que queden al descubierto los pensamientos de los corazones. Y lo voy a dejar hasta ahí para que el que sepa oír el mensaje entre líneas lo detecte. ¿Qué pasa cuando hay cosas que aparentan contradicciones? Está aquí en la palabra del Señor, no me lo estoy inventando yo. Bien, ya con esto sí me despido. Meditemos en estas lecturas a que somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares, sobre las promesas que nuestro Señor nos ha hecho para vivir con paciencia y fe en nuestras familias, a vivir en armonía, en amor, en gratitud y en entender a Jesús como nuestra luz que nos va a guiar nuestro camino y va a ser la fuente de nuestra salvación, de nuestra paz. Que esto te sirva por si tienes algún familiar que está perdido, ya sea en una iglesia falsa, ya sea en el nueva era, en todas esas creencias absurdas,
o en la oscuridad del ateísmo o el agnosticismo. Ora por ellos. Ora por ellos para que encuentren la luz de Cristo y todo ese orgullo que tienen allí acumulado que les impide abrirle las puertas de su corazón a Cristo, sea desplazado por el amor y por el temor a Dios. Así que hagamos que nuestras vidas sean un reflejo de esto, de esta dicha, de saber que tenemos a Dios en nuestra vida, que tememos al Señor y que por eso seguimos su camino. Y con esto ahora sí me despido de verdad. Es la segunda vez que lo grabo, pues se grabó la anterior vez sin audio alguno. Así que no sé si habrá salido igual, seguramente no. Pero bueno, que sea la voluntad de Dios, que el mensaje llegue a las personas a las que tenga que llegar. Y si te gustó esta enseñanza, pues te invito a compartirlo, a dejar un comentario, a suscribirte al canal si no lo has hecho y también, como no, a visitar la página www.defiendetufe.com, en donde puedes encontrar mi libro Cómo me convertí en soldado de Cristo. Me buscas allí como Priscila de la Cruz y allí están los libros que he escrito para la gloria del Señor. Y también en esa misma página puedes encontrar la Escuela de Apologética Dazam para conocer bien nuestra doctrina católica y defenderla de las mentiras que por allí se dicen de ella. Te dejo con los detalles y me despido hasta una próxima oportunidad. Chau. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética Dazam, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.